última guardia de Drácula. En las profundidades de los Cárpatos, el legendario castillo de Drácula se erige como un monumento de un pasado oscuro y sangriento. A pesar de ser una atracción popular, secretos ocultos detrás de sus muros, que pocos conocen, se convergen año tras año en su guarida. Aquí, un grupo de investigadores y aficionados a lo paranormal, liderados por Víctor, deciden emprender una expedición para desentrañar los misterios del vampiro más famoso de la historia. Desde su llegada, el equipo sintió una presencia abrumadora en el castillo, pasillos en los cuales no se podía respirar normalmente, habitaciones en donde sentías que tu cuerpo pesaba demasiado y un frío penetrante que parecía escaldar los huesos. Víctor, obsesionado con Drácula, se sumerge aún más en la investigación, desenterrando antiguos manuscritos y artefactos que hablan de un poder más allá de la comprensión humana. Víctor se volvió cada vez más retraído y obsesionado con los diarios y artefactos encontrados en el castillo. Empezó a hablar en un tono que sugería un conocimiento más profano, como si estuviera en contacto con alguna fuerza aniquiladora. Sus compañeros comenzaron a preocuparse por su bienestar, pero Víctor estaba convencido de que estaba a punto de revelar un secreto milenario. Y una noche, el equipo descubrió una antigua sala de rituales oculta en las profundidades del castillo. En el centro, había un altar con inscripciones que hablaban de un ritual para invocar la esencia de Drácula. Víctor, impulsado por una fuerza desconocida, decidió llevar a cabo el ritual, creyendo que era el guardián destinado a revivir el arcano poder. Mientras Víctor realizaba el ritual, los demás miembros del equipo experimentaron fenómenos inenarrables. Sentimientos de opresión y claustrofobia, una sensación de estar atrapados en el castillo, como si las paredes mismas se cerraran sobre ellos y los aplastaran lentamente bajo el peso implacable de las presencias malignas. Una sensación de presencias invisibles que los acechaban en la oscuridad, llenándolos de un miedo irracional y una sensación de peligro inminente. La desesperación los embargó cuando el equipo intentó escapar del castillo, pero lo que encontraron fue mucho más aterrador de lo que jamás habrían imaginado. Los pasillos, una vez familiares, se retorcían y deformaban ante sus ojos, así como las escaleras. Las mismas piedras del castillo cobraban vida para atraparlos en su interior, como si estas mismas también los acecharan. Cada puerta que intentaban abrir los llevaba a una habitación diferente, un laberinto de pesadillas del que no había escape, y en cada esquina la figura espectral de Drácula los acechaba, su presencia envuelta en un aura oscura. Su risa resonaba en pasillos, helando la sangre de cada una de sus próximas víctimas, mientras los perseguía con una velocidad inhumana, alimentado por una sed de sangre que no tenía límites. Cada intento de escapar era vano, cada grito de terror se perdía en el vacío del castillo mientras la figura maligna de Drácula se acercaba cada vez más, ansioso por añadir sus almas a una colección eterna. En un oscuro rincón del castillo, Víctor se enfrentó valientemente a la entidad, sabiendo que su destino estaba sellado desde el momento que cruzó el umbral de aquella siniestra fortaleza. Los ojos de la figura espectral brillaban con un hambre insaciable, con una voracidad horrorosa, que se abalanzó sobre Víctor con una ferocidad sobrenatural. Los gritos de Víctor se perdieron en el vacío mientras la criatura lo arrastraba hacia la oscuridad, y su piel desgarrada por los dientes afilados como dagas de la entidad maldita le hacía brotar la sangre a borbotones como una fuente mortal. Y en su último suspiro de agonía, Víctor se sumergió en un abismo del vampirismo, condenado a vagar por pasillos del mismo castillo para toda la eternidad. Y su alma, ligada
al oscuro legado de Drácula. Víctor comenzó una transformación aterradora. Su piel palideció, sus ojos se perdieron y sus sentidos se agudizaron. Y ahora una sed insaciable comenzaba a surgir por sus venas. Desde su corazón quería atrapar todo lo que quisiera, todo lo que pudiera, como si fuese una cámara de vacío, pero que solo captase sangre. Atrapado entre su humanidad y el oscuro legado de Drácula, luchaba por mantener su cordura mientras se adaptaba a su nueva y sombría existencia. Mientras exploraba las profundidades del castillo, Víctor encontró una serie de diarios antiguos pertenecientes a los guardianes. En estos diarios revelaban la historia oculta de un sacrificio, el poder y la lucha eterna contra la maldición del vampirismo. Víctor comenzó a entender su papel en esta cadena de guardianes destinados a proteger el mundo de la verdadera esencia de Drácula. Víctor se enfrentaba a una lucha interna constante. Por un lado, la sed lo empujaba hacia la oscuridad, hacia lo espectral, y por otro, su humanidad y su razón luchaban por mantener el juicio. Empezó a darse cuenta de que su papel como guardián no solo era proteger a Drácula o su legado, sino también impedir que la maldición se extendiera más allá de los muros. El equipo, ahora fuera del castillo, intentaba procesar lo ocurrido y buscar ayuda. Sin embargo, cada noche Víctor los visitaba en sueños, comunicándose a través de un enlace psíquico que había formado con ellos. En estos encuentros les revelaba los secretos del castillo y les advertía de los peligros de intentar regresar. Motivados por la conexión con Víctor y el deseo de estar a salvo, el equipo comenzó una búsqueda desesperada por una cura para la maldición. Investigaron antiguos textos, buscaron expertos y se adentraron cada vez más en un mundo de sombras. Mientras tanto, en el castillo, Víctor enfrentaba su propia batalla. Entidades oscuras y criaturas nocturnas atraídas por el resurgimiento de la esencia vampírica comenzaron a asediar nuevamente el castillo, y Víctor, utilizando sus poderes y su astucia, defendió la fortaleza, protegiendo el mundo del mal que se agitaba en su interior. En su búsqueda, el equipo descubrió referencias a un antiguo ritual que podría, tal vez, si es que cabe, revertir la maldición vampírica. Sin embargo, el ritual requería un objeto perdido hace siglos: el cáliz de la redención. Según la leyenda, había sido creado por el propio Drácula con una posible escapatoria a su maldición. Y el equipo, armado con la nueva información sobre el cáliz de la redención, se embarcó en una carrera contra el tiempo. La búsqueda los llevó a través de Europa, siguiendo pistas ocultas en textos antiguos y leyendas transmitidas a lo largo de generaciones. Y cada pista los acercaba más al artefacto, pero también a nuevos peligros. Mientras tanto, Víctor mantenía a raya las fuerzas oscuras que asediaban el castillo. A pesar de su creciente poder vampírico, comenzaba a sentir el peso de su soledad, el tormento de su existencia. Los encuentros nocturnos con su equipo eran su única conexión humana. En una antigua biblioteca en Rumanía, el equipo descubrió la última pieza del rompecabezas, que era la ubicación del cáliz, escondido en una cripta bajo las ruinas de una capilla, guardada por un enigmático grupo que se autodenominaba los Custodios del Cáliz. Y dichos custodios, entidades oscuras envueltas en sombras ancestrales, al descubrir las intenciones del equipo, los arrastraron a una sala sepulcral sumida en la más absoluta oscuridad. Y allí, en medio de un silencio tan denso que parecía aplastar los corazones de los presentes, comenzaron a escuchar voces silbantes, susurros inquietantes que acusaban sus más oscuros secretos. Voces que sabían demasiado, que conocían cada pecado y transgresión cometida por los miembros del equipo. Susurraban con malévola certeza sobre el destino condenado de sus almas.
y de repente una voz gutural y siniestra se alzó sobre el coro de acusaciones exigiendo que uno de los presentes fuera señalado como culpable, como sacrificio para expiar los pecados del grupo y continuar con la prueba. La atmósfera se encargó de terror, mientras todos se miraban entre sí, cuestionando la lealtad y confianza de sus compañeros. La presión se intensificó con cada segundo que pasaba. El aire se volvió espeso con el dolor del miedo y la traición, pero ninguno se atrevió a hablar. El silencio se convirtió en un peso insoportable, aplastando sus almas con la certeza de su propia culpabilidad. Los ojos se encontraron en la oscuridad, llenos de desconfianza y sospecha, mientras el tiempo se estiraba hasta convertirse en una eternidad de agonía. 2 de ellos lloraban como niños, pidiendo clemencia, pidiendo no morir. Y entonces, con un susurro final de desaprobación y disgusto, las voces se desvanecieron en la oscuridad, dejando a los miembros temblando de alivio y horror ante la prueba superada. Con el cáliz en su poder, el equipo se adentró nuevamente en las entrañas del castillo, donde las sombras parecían cobrar vida y susurros de ultratumba resonaban en cada rincón. Víctor, consumido ya por la maldición que amenazaba con devorar su alma, se sometió al ritual con una determinación temeraria, sacrificando su humanidad en el altar de la oscuridad, mientras los siniestros cánticos del ritual llenaban el aire. El castillo temblaba bajo el peso de una presencia maligna. Una horda de criaturas grotescas y retorcidas, atraídas por el poder del cáliz, se abalanzó sobre el castillo como una marea de pesadillas. Los miembros del equipo lucharon desesperadamente contra las fuerzas, pero cada golpe y cada conjuro solo parecía avivar el frenesí de las criaturas que los rodeaban. Eran acechados inconstantemente por todos lados como una llamarada. En medio de la oscuridad y el caos, el destino del equipo y el resultado del ritual colgaban de un hilo frágil mientras luchaban por mantener a raya dichas fuerzas infernales que amenazaban con arrastrarlos hacia su perdición. Con el clímax del ritual, una luz brillante emanó del cáliz, envolviendo a Víctor en su resplandor. Y en ese momento crucial, Víctor hizo el último sacrificio, renunciando a su poder vampírico y aceptando las consecuencias de su humanidad. La luz se expandió, purificando el castillo y disipando las sombras que lo asediaban. El ritual, todo un éxito. Víctor, ahora humano, se despidió de sus amigos, decidiendo quedarse en el castillo para proteger los secretos y asegurarse de que la maldición de Drácula nunca resurgiera. Se convirtió en un guardián eterno del legado de Drácula, un recordatorio de la delgada línea entre la oscuridad y la redención. Algunos encontraron en el destino de Víctor una advertencia sobre los peligros de la ambición desmedida y la búsqueda de poder a cualquier costo, mientras que otros veían en su transformación un reflejo de la complejidad de la naturaleza humana y la capacidad de redención, incluso en los momentos más oscuros. Y en última instancia, la historia de Víctor y su final dejó una marca indeleble en la conciencia colectiva, recordándonos que la línea entre el bien y el mal pueden ser más difusas de lo que nos gustaría admitir, y que el verdadero horror reside no solo en las sombras que nos acechan desde afuera, sino también en los demonios que yacen en lo más profundo de nuestros propios corazones.